X más Y por Y, donde X y Y son números reales, e Y es denominada la unidad imaginaria, con la propiedad de que Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces esa forma, esa expresión X más Y por Y, se refiere a un número complejo. Y a eso le vamos a poner un nombre. Ese nombre será, o le vamos a poner una variable Z, X más Y por Y. Z será el número complejo. Aquí indicamos Z es un número complejo. Y ese número complejo tendrá una parte real, en este caso es X. X, una parte real, y una parte imaginaria, Y. Indicaremos así, que esto es real de Z. Así es la parte real de Z, solo X. Solo Y es la parte imaginaria de Z. También indicada aquí en el texto, dice X es la parte real del número complejo, y lo vamos a denotar así como R de Z. Y es la parte imaginaria del número complejo, y también será IMG de Z, parte imaginaria de Z. Ese número complejo Z también, bueno, nosotros podemos ponerle cualquier nombre a la parte real y a la parte imaginaria. Por ejemplo, puede ser X1, puede ser X2, la parte real, o simplemente podemos llamarla también A, y a la parte imaginaria B. B, siempre por ahí. Algunos autores expresan el número complejo como A más I por B, donde A es la parte, sigue siendo la parte real, y B la parte imaginaria. Y es, como indicaba aquí, la unidad imaginaria, con la propiedad de que I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces vamos a, ese concepto vamos a utilizar aquí. Por supuesto, ya ustedes han visto cómo ya han hecho o han resuelto una ecuación cuadrática, X cuadrado más 1 igual a 0. Resolver significa hallar los valores de X que cumpla o satisfaga la ecuación. X cuadrado es igual a menos 1, entonces este cuadrado pasa al segundo miembro, pero como más menos. Entonces X será igual a más menos raíz cuadrada de menos 1. Y raíz cuadrada de un número negativo, ya conocen ustedes o ya han visto que es más menos y, pero nosotros aquí lo vamos a hacer distinto, vamos a hacer aplicando los conceptos de números complejos. Más menos significa que hay un valor, llamemos así, X1 que es más Y, y hay otro que es menos Y. Entonces, dos valores de X que satisfacen la ecuación. Utilizaremos ahora los conceptos dados ya de números complejos para la misma ecuación. Después vamos a hacer otro. X cuadrado más 1 igual a 0, X cuadrado igual a menos 1 y X igual a raíz cuadrada de menos 1. Pero aquí vamos en menos 1, raíz cuadrada sabemos que es más menos o es imaginario, ¿no es cierto? Pero aquí le vamos a utilizar el concepto y al cuadrado es menos 1, entonces aquí en menos 1 vamos a reemplazar y, entonces x será igual a más menos raíz cuadrada de y al cuadrado, entonces y al cuadrado con la raíz eliminamos y me queda más menos y, por supuesto lo mismo que x1 igual a y x2 igual a menos y, no importa el orden, lo importante es que tengamos estamos mostrando dos valores de x que cumplen o hacen que cumpla la igualdad o satisfacen. Entonces veamos aquí un poquito, vamos a cambiarle otros valores, puedo decir. Entonces podemos hacer que sea z, variable. Seguimos que sea x cuadrado más, puede ser 4, igual a 0. Entonces aquí será x cuadrado
igual a menos 4. Menos 4. Entonces, este x cuadrado, el cuadrado lo pasamos al segundo miembro como x, entonces será x igual a, no nos olvidamos, más menos, raíz cuadrada de menos 4. Entonces aquí, para utilizar el, seguimos recibiendo. Utilizamos el concepto dado anteriormente o la propiedad para que utilicemos aquí en la raíz, pero para ello nosotros tenemos o podemos hacer lo siguiente, más menos, si lo podemos detallar, este será menos 1 por 4, sigue siendo menos 4. Menos 4, entonces este es un producto, ¿no es cierto? Por, entonces x será igual a más menos raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 4. Entonces x será igual a raíz cuadrada de 4 es 2. 2 y raíz cuadrada de menos 1 es raíz cuadrada de i al cuadrado. El cuadrado con la raíz eliminamos, más o menos. Más o menos, entonces x será igual a más o menos 2i. Entonces, x1 es igual a más 2i y x2 igual a menos 2i. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? ¿Se entendieron? Bien, bien. Sí, sí. Se entendió. Ahora, otro punto de igualdad de números complejos. Dos números complejos z sub 1 y z sub 2 son iguales si y solamente si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias iguales. Es decir, aquí z1 es igual a x1 más y1 por i y z2 es x2 más y2 por i. Entonces, para que dos complejos sean iguales, dice que sus partes reales tienen que ser iguales. Ahí. Y sus partes imaginarias iguales. Y1 igual a Y2. Es decir, Z1 igual a Z2. Aquí es X1 más Y1 por I igual X2 más Y2 por I. Entonces, para que estos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces aquí en el texto dice X1 es parte real de Z1 y denotamos así como R de Z1. Y1 parte imaginaria de Z1. Aquí quiero que se aclare que Y2 por I no es la parte imaginaria solo es Y2, como indica aquí, Y2. Y para este caso también Y1 es parte imaginaria, no así Y1 por I. Ese I me indica cuál es la parte imaginaria. Entonces, dice aquí Z1 y Z2, para que dos de estos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, así X1 igual a X2, además de Y1 igual a Y2. Si uno de ellos no se cumple, entonces los complejos no son iguales. Punto aparte. Representación geométrica de números complejos. Representación cartesiana. En el plano cartesiano, un número complejo z igual a x más y por i puede considerarse como una pareja ordenada de números reales. Estos números podemos representarlos por puntos en el plano XY. Este plano XY ahora lo vamos a llamar plano complejo Z. Entonces, plano complejo Z. Entonces, ¿cómo representamos ese número complejo Z? Este Z corresponde
a X más Y por Y. Donde X es la parte real, entonces en el eje, sobre el eje X vamos a representar la parte real de Z, que es X. Y sobre el eje Y, perdón, la parte imaginaria. IMG de Z. Así, entonces, también lo podemos representar a ese Z como un vector que parte del origen al punto P. Entonces, ese punto P tendrá coordenadas X y Y. Algunos ejemplos. Puntos, por supuesto, un punto 1, 2, 3. Eso significa que se refiere a un número complejo, Z1, que tiene su parte real 2, su parte imaginaria 3. Si solamente le ponemos así, 2 más 3, está mal, tiene que ser por I. Tenemos que identificar la parte real y la parte imaginaria. Aquí P2 corresponde al Z2. Z2 es menos 1 más, aquí es 2. 2i. Un punto P3 corresponde al complejo Z3. Entonces será su parte real menos 2 y su parte imaginaria menos 3. Por supuesto, identificamos y entonces aquí hemos mostrado solamente tres números complejos. No nos olvidemos que este es el primer cuadrante. Podemos generalizar también. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Pongamos así. Aquí. ¿Cómo sabremos en qué cuadrante está nuestro número complejo? Si está si ese complejo es un punto en el primer cuadrante, su parte real tiene que ser positivo. Su parte imaginaria positiva. Claramente estamos indicando real e imaginaria, ¿no es cierto? Aquí X es su parte real, Y es su parte imaginaria. Ese complejo estará en el primer cuadrante. ¿Qué pasará si el complejo pertenece o el punto pertenece al segundo cuadrante? X tiene que ser negativo. Negativo, había dicho. La parte imaginaria positivo. Esto no es... Todos conocemos, ¿no es cierto? Un Y positivo, ¿dónde lo dibujamos? Respecto al origen, sobre el eje X, en el eje Y están los positivos y abajo los negativos, en Y me refiero, ¿no? Lo mismo aquí, a la derecha de Y están los positivos para X y a la izquierda los negativos. Un punto en el tercer cuadrante, X, o ambos son negativos. Negativa. Un punto en el cuarto cuadrante, X positivo, Y negativo. Entonces, son infinitos puntos los que están en el primer cuadrante, infinitos puntos en el segundo cuadrante, infinitos puntos en el tercer y cuarto cuadrante, más los infinitos puntos que están sobre el eje X. En todos estos casos Y es 0, perdón, claro, Y es 0. Y los infinitos puntos que están sobre el eje Y, infinitos puntos.
incluido el 0, 0. Entonces, los que están sobre el eje Y, X es 0. ¿Hay alguna consulta sobre lo que acabo de hacer, jóvenes? Los infinitos puntos que hay en el plano complejo Z. Claro, claro. Punto aparte, representación polar. Ese complejo, ese número complejo, entonces, lleguemos a la conclusión, ese complejo Z, para terminar este punto y pasar a la representación polar, es X más Y por Y. Entonces también será un punto, ese mismo complejo será un punto en el plano XY, plano complejo Z, de coordenadas X. Y entonces ya tenemos dos formas de expresar un número complejo, un complejo Z, también como un punto P. Esta es representación polar. Si P es un punto en el plano complejo Z, correspondiente al número complejo Z igual a X más Y por Y, entonces su representación polar será dos puntos aparte. Este mismo complejo que nosotros aquí habíamos dicho que es X más Y por Y. No tuve el cuidado de hacer. Bueno, no importa. Este había dicho que es un punto P y que también lo podemos expresar como un vector. Este es el complejo Z. Ahora, en forma polar lo vamos a expresar como en función de la distancia del origen a ese punto P. Y además, lo que faltó aquí es el ángulo. Este ángulo será, expresemos así como positivo, tita. Ese ángulo tita y el valor de R o la distancia podemos calcular R o el valor absoluto de Z, después vamos a aclarar eso, será igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. X, no nos olvidemos que es la parte real, al cuadrado. Y la parte imaginaria también al cuadrado. Entonces, un valor numérico es. Tita será igual arcotangente de imaginario sobre real. Aquí indicamos así. Era bueno también expresarlo así, pero tita es arcotangente de la parte imaginaria de Z sobre la parte real de Z. ¿Cuál es la parte imaginaria? Y. ¿Cuál es la parte real? X. Aquí indica también X al cuadrado y Y al cuadrado. Entonces, de aquí hemos formado un triángulo. Borraremos parte de eso. Entonces, nosotros vamos a expresar esto en términos de senos y cosenos y nos vamos a guiar en esto. Este será la parte real y la vertical, la parte imaginaria. Entonces, esta distancia es X y esta distancia es Y. Ese triángulo lo hemos formado. Entonces, el ángulo, si quiere determinar la función seno o coseno del ángulo tita, entonces, por ejemplo, el seno de tita será Y sobre R, es opuesto sobre la hipotenusa, entonces de ahí despejamos Y será igual a R por el seno de tita. Y coseno de tita es adyacente sobre hipotenusa, entonces X sobre R, entonces despejamos de ahí X será igual a R coseno de tita. Una vez que tenemos la parte real y la parte imaginaria, reemplazamos en el complejo, Z es igual a X, pero X es R coseno de tita. Aquí está R coseno de tita más Y, pero Y es R seno de tita por Y. Entonces, esa será la forma polar de un número complejo. También esto, vamos a escribir así como R, factorizamos R, coseno de tita, más seno de tita. Por I. Algunos autores
A esto, a ese paréntesis, a ese corchete le llaman cis de tita. Por eso mostramos aquí, como un resumen se puede decir, la parte polar. Entonces, Z será igual a R cis de tita. Este también forma polar de un número complejo. ¿Qué es R? Pues nuevamente el valor absoluto o la distancia del origen al punto P. Y el ángulo, consideremos así, el ángulo positivo antihorario, el negativo horario. Punto aparte. Complejo conjugado y valor absoluto. Complejo conjugado. El conjugado de un número complejo Z igual a X más Y por Y está representado por, es un Z, el conjugado, y le dibujamos una línea encima de Z para diferenciarlo del anterior. Y no es más que cambiar el signo a la parte imaginaria, es decir, si Z es igual a X más Y por Y, su conjugado es X menos Y por Y. Por ejemplo, si un Z1 fuera A más B por Y menos A menos B por Y, su conjugado, le cambiamos de signo, Z1, o conjugado de Z1, es igual a más, o A más B por Y. Estamos cambiando de signo a la parte imaginaria, únicamente. Aprovechando este gráfico, si este punto pertenece o corresponde al complejo Z, su conjugado será otro punto, más Y por Y. Entonces, será otro punto ahí. Menos Y. Y X también, entonces, en forma, o el punto, llamemos así, P, tiene coordenadas X, menos Y. Entonces, su conjugado, que ya hemos escrito, será X menos Y por Y. El ángulo es el mismo, y este sigue siendo el mismo. La distancia, por supuesto, también la misma. El ángulo del complejo, para diferenciar. Entonces, ahora, valor absoluto de un número complejo. El valor absoluto o módulo de un número complejo está representado por valor absoluto de Z igual a R, igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. O valor absoluto de Z es igual a R, igual a raíz cuadrada, aquí ya, y esto debería estar aquí. Claramente les indicaba X al cuadrado, es real de Z al cuadrado, como indica aquí, real de Z al cuadrado, este es X al cuadrado más parte imaginaria de Z al cuadrado, Y al cuadrado. Si Z1 es A más B por Y y Z2 es C más D por Y, allá ya conocemos el valor absoluto de la distancia, Z1 más Z2, no conocemos. Inciso B, Z2 menos Z1. Pero para realizar esta operación de suma, no conocemos las operaciones básicas de números complejos. Entonces, primero lo vamos a dar pendiente esto. Primero haremos o aprenderemos a sumar, restar, para que después hagamos inciso A y B. ¿Listo? Valor absoluto es distancia. Punto aparte. Te queda pendiente entonces. Operaciones con los números complejos. Suma, resta, multiplicación y división de números complejos. En este caso, si vamos a sumar dos números complejos, vamos a hacerlo con n números complejos. Si podemos restar dos números complejos, lo haremos con n números complejos, la multiplicación y división entonces. Primero, suma de números complejos. Sean dos números complejos, z sub 1 y z sub 2, la suma se define como la suma
de sus partes reales entre sí más la suma de sus partes imaginarias entre sí. Es decir, Z1 que sea igual a A más B por I y Z2 sea C más D por I. Entonces la suma Z1 más Z2 es A más B por I más C más D por I. Entonces la suma de sus partes reales entre sí, y esa suma o ese nuevo número complejo lo vamos a llamar Z3, que es A más C, parte real, A más C, y B más D, la parte imaginaria. Es decir, la suma de sus partes reales entre sí, los dos reales vamos a sumar, y los dos más los dos imaginarios. Entonces, A más C es la parte real y B más D la parte imaginaria. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que A más C es la parte real de Z3, del nuevo número complejo, del resultado. Entonces, R de Z3 y B más D la parte imaginaria de Z3, del nuevo número complejo. Si podemos también generalizar esto. Si si esto fuera Z1, ese punto, me refiero, y aquí estuviera Z2, el Z3 es otro punto, Z3. Z3. Entonces, resta de números complejos. La resta se define como la diferencia de sus partes reales entre sí, más en la resta, más la diferencia de sus partes imaginarias entre sí, es decir, también partimos de dos números complejos, Z1, A más B por ahí, Z2, C más D por ahí. Z1 menos Z2 es A, aquí A menos C, más B menos D. Entonces, Z4, como resultado, otro número complejo, Z4, A menos C, la parte real, más B menos D, la parte imaginaria. Entonces, también será, si restamos estos dos números complejos, resultará que es un Z4. Otro punto, que no es el mismo Z3, ¿no es cierto? No es el mismo. Punto aparte. Multiplicación de números complejos. En esta operación se procede de la siguiente manera. También partiendo de dos complejos, Z1, A más B por I, y Z2, C más D por I. Z1 por Z2 es A más B por I por C más D por I. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a detallar. Este paréntesis, le voy a multiplicar, por supuesto, cada uno de ellos, B por I, todo eso. O podía directamente hacerlo, la cuestión es eliminar los paréntesis, es multiplicar dos números, dos expresiones, ¿no es cierto? Aquí un binomio y aquí otro binomio. Es decir, ¿cómo lo hacemos? A por C más D por I, el primer producto, A por este paréntesis, más B por I, este otro término, por C más D por I. Entonces me queda aquí paréntesis, voy a multiplicar A por C y A por D por I, es decir, A por C más A por D por I, más B por I por C, B, C por I, y más, B por I por D por I. Entonces me quedará B por D, I por I cuadrado. Además, I cuadrado es menos 1. Ya conocemos eso. Entonces aquí hay dos términos imaginarios, pero también dos términos reales. Vamos a agrupar los reales así, A más C más, aquí primero, D, voy a cambiar de signo, menos por más es menos, B por D, estos son reales. Y lo otro no he hecho nada, A por D por I, más B por C por I, entonces estos son imaginarios. Los agruparé así los términos, estos, A por C real, A por C, menos B por D, real, imaginario A por D por I, más B por C por I, pero de estos dos voy a factorizar I. Entonces Z5 será A por C menos B por D, más, paréntesis, A por D más B por C por I. Entonces, ya está definido real e imaginario del nuevo número complejo. Entonces, Z5, el real de Z5 será A por C menos B por D.
imaginaria de Z5 será A por D más B por D. Entonces también será otro número complejo. Como resultado, Z, otro punto, Z5. División de números complejos. En la división se procede de la siguiente manera, Z1 sobre Z2. Para ello es A más B por I dividido C más D por I por, vamos a multiplicar y dividir por otro número complejo. Si multiplicamos y dividimos por un mismo número complejo, no modificamos o no alteramos la expresión, pero aprovecharemos a hacer los dos productos, uno en el numerador y otro en el denominador. El conjugado al denominador es, si este Z, Z sub 2, su complejo conjugado, cambiamos el signo. La parte imaginaria únicamente, C menos D por I. Eso multiplicamos entonces, convertimos un producto al numerador y otro producto al denominador. También en el denominador podemos llamar las diferencias de cuadrado, que son los mismos primer término de cada binomio, ¿no? C y aquí C, solo que aquí es más D por I y aquí es menos D por I. Entonces eso me convierte en diferencia de cuadrado. Que también podemos multiplicar este A con C menos D por I. Aquí A por C menos D por I más B por I por C menos D por I. Y en el denominador también podemos multiplicar, como hemos hecho el numerador, o aplicar la diferencia de cuadrado. C por C menos D por I más D por I por C menos D por I. Entonces eliminamos paréntesis, A por C menos A por D por I, más B por C por I menos B por D por I cuadrado. I cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos va a ser aquí más, todo lo demás no cambió, aquí solamente le cambiamos el signo, entonces el numerador está bien. Y aquí en el denominador, si le aplicamos, si esto multiplicamos, le damos paréntesis, va a ser lo mismo. Si le aplicamos diferencia de cuadrado, este es C cuadrado menos diferencia de cuadrado, D por I al cuadrado. Este cuadrado es D al cuadrado, I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, entonces le cambiamos el signo a este. Aquí es C cuadrado más D cuadrado. Entonces aquí habrá dos términos numerador, dos términos real. A más C, perdón, A por C más B por D. Y dos términos imaginarios que lo vamos a ordenar primero el positivo. B y factorizar el signo. B por C menos A por D por I, dividido C cuadrado más D cuadrado. Entonces ahora dividimos este paréntesis con esto, y este otro, por supuesto, con el mismo denominador, término a término. Es decir, A por C más B por D dividido C cuadrado más D cuadrado, la parte real, más B por C menos A por D dividido C cuadrado más D cuadrado. Esto primero lo hemos ordenado, este era negativo, primero este lo hemos ordenado, ¿no es cierto? Primero el positivo, después el negativo. Entonces aquí ya está definido el real, real de Z6 es A por C más B por D, dividido C cuadrado más D cuadrado, parte real de Z6. Y la parte imaginaria, B por C menos A por D, dividido C cuadrado más D cuadrado, parte imaginaria de Z sub 6. También este otro punto, ya para terminar o concluir esto, otro punto. Como resultado de multiplicar estos dos números complejos, Z6. Z6 es de multiplicar Z1 y Z2, Z5 de dividir, perdón, Z5 de multiplicar, Z4 de restar y Z3 de sumar. Punto aparte. Forma exponencial de números complejos. Sigamos entonces, jóvenes. Forma exponencial. Forma exponencial de números complejos. Ya habíamos dicho que no está de más. Z, una de las formas, X más Y por Y. Corresponde a un punto en el plano complejo Z, P, de coordenadas
Y y su forma polar, R, coseno de tita, más, ese es real, R, seno de tita. Algunos autores comentaban este seno. No ponen I aquí, sino aquí, para no confundir. Para que no se confunda que este es un producto tita por I, no. Es R seno de tita por I. Entonces, todo esto, R seno de tita es la parte imaginaria y R coseno de tita es la parte real. Entonces, ahora veamos, vamos a ver otra forma. La forma exponencial de números complejos. Cualquier número complejo z distinto de cero puede escribirse en forma exponencial, es decir, z igual a x más y por y. Esto lo vamos a expresar en función de r y tita. Es decir, ese mismo número complejo z será igual a valor absoluto de z o r, como indica aquí, por e elevado a tita por i. Tita por i. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los mismos datos de la forma polar, pero en este caso lo utilizamos en exponencial. X, Y, Y, el ángulo tita, valor absoluto de z o r. Entonces este será el punto P. Pero nosotros aquí el ángulo 180 grados corresponden a un pi. Realidad. Entonces, ese ángulo, la diferencia, que ese ángulo lo vamos a transformar en pi radian sub equivalente. Entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular R, es valor absoluto de z, o R, raíz cuadrada, x al cuadrado más y cuadrado. Y el ángulo tita es arcotangente de y sobre x. Entonces, ambos podemos calcular. Un ratito, denme unos segunditos, listos, jóvenes. Un ratito, espérenme. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora dice expresar en forma exponencial los siguientes números complejos. Z1 es 2 más 2 por 2i. ¿Lo podemos graficar? Sí. Podemos. Y con eso utilizamos para mostrar los datos que necesitamos. X. Entonces aquí será 2. Real e imaginario. 2. Punto P. Si es P1. 2. Entonces nosotros necesitamos la distancia.
Y el ángulo θ, este será positivo. θ1. Entonces necesitamos R, será raíz cuadrada. Aquí mostramos valor absoluto de Z1, raíz cuadrada, bueno, no, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, este es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, y 8, esto vamos a hacer así, raíz cuadrada de 8, es 4 por 2, ¿no es cierto? Raíz de 4 por 2, entonces raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz de 2. O simplemente utilizamos nuestra calculadora y ponemos 2 o 3 decimales. Ese es un valor numérico, ¿no es cierto? Eso no hay donde perderse. Lo otro es que aquí cuando formamos un triángulo, cuando buscamos el ángulo, cuando estos dos valores son iguales, se trata, como en este caso, ahí, ¿no? Se trata de un ángulo de 45 grados, no hay necesidad de hacer cálculo, ¿no es cierto? Cotangente de 2 dividido 2, no. Entonces, es 45 grados y su equivalente grado es un pi cuarto. Entonces, esos datos utilizamos o reemplazamos en nuestra forma exponencial de números complejos. Aquí claramente estamos diciendo que z es valor absoluto de z por e elevado a θ por i, pero eso es su equivalente en grado. Entonces, reemplazamos 2 raíz de 2, que es r, por e elevado a pi cuarto, por i. Entonces, esa es la forma exponencial de un número complejo. Este entonces corresponde a, veremos, z igual a 2 más 2i, más 2i, que también es un punto P. Coordenadas 2, 2. Y también en forma polar. No está de más. Su parte real será 2 raíz de 2 por coseno de 45. Esa es su forma polar. Si usan su calculadora, coseno de 45 grados por 2 raíz de 2 es 2, más la parte imaginaria, 2 raíz de 2, seno de 45, no se entiende bien, pero es por lo que estoy chamboneando, ¿no? Por ahí. Entonces, forma polar de ese mismo número complejo, Z1. Así pasamos a Z2. Z2 es menos 1 más raíz de 3. Este punto está en el segundo cuadrante, no sé si podemos utilizar este mismo. Menos 1 y este es raíz de 3. Este, por supuesto, este no. Entonces, nosotros necesitamos el valor quiero que me ayuden ahí. Vamos a el vector. Entonces, este será el ángulo, pero este es horario. Y habíamos dicho que el horario es negativo, entonces vamos a poner θ2 pero negativo, o podemos también utilizar este otro, que ese es θ2, pero el positivo. Con los dos vamos a trabajar. Entonces, como está en el segundo cuadrante, nosotros pero necesitamos el valor absoluto de Z2 o R2, que no es más que valor absoluto, ¿no? Es raíz cuadrada de menos 1 por ser real menos 1 al cuadrado. Todo número o cualquier número negativo elevado a potencia par siempre es positivo. Entonces, 1 al cuadrado es 1, más raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, más 1, 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, ahora el ángulo θ2 será igual a arcotangente de raíz de 3 sobre 1.
1. Sabemos que estamos en el segundo cuadrante, entonces nuestro ángulo es negativo. Aquí estamos diciendo entonces θ 2 es menos 60 grados. Su equivalente, menos pi tercio. Pero si nosotros queremos usar el positivo, también podemos hacerlo. θ 2. Entonces, esto no es más que sumar o restar en este caso. En este caso, todo es 180, pero le restamos, ¿cuánto era? 60. Entonces, 180 menos 60 es 120 grados. A ver, utilicen su calculadora. Este es su equivalente en pi. En radianes, ¿cuánto será? Si un tercio, 60 grados es un pi tercio, aquí habíamos dicho también, ya lo borré, 180 grados es un pi radian. ¿Cuántos serán 120 grados? ¿Están haciendo? 2.09. 2.0944. 2,09. No tiene que ser mayor a 180. Si un 180 es un pi, tiene que ser menor a 1. Este no es 180, es 120. No es 220, 120. ¿Sería 2 pi tercio? Eso puede ser, a ver. Sí, eso es. Dos tercios. Pi. Pero, ¿cómo lo utilizamos en forma exponencial? Z sub 2 será igual al mismo, 2 por E elevado, 2 tercios 0,75, ponemos 2 tercios. No es 0,75, ¿no? Bueno, tal como está, 2 tercios pi, pero por I. Aquí está entonces con el negativo y aquí con el positivo. En forma polar podemos utilizar el menos 60 o el 120. El resultado es exactamente el mismo. Ahora Z3 es 0 más 3i. 0 más 3i significa que estamos, vamos a tener que hacer otro, estamos sobre uno de los ejes. Y entonces este es el valor de aquí 0, 3, ¿dónde está? Aquí, ¿no? 0 real, 3 imaginario. 3. Entonces, aquí calculamos el valor absoluto, la distancia del origen a ese punto, pero el ángulo no hay necesidad de hacer cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados hay hasta ahí? Desde el X positivo 90. hasta 90 grados, ¿no? Equivalen a pi medio. Sí. Entonces, pues, no hay necesidad de hacer cálculo. Pi medio. Entonces, este es simple. Pi medio. Entonces, este será valor absoluto de Z3 o la distancia R3. 0 raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9 raíz cuadrada de 9 es 3. Y este es pi medio, entonces Z3 será 3 por E elevado a pi medio por I. Simple también. Z4 es menos 3 más 0i. Este ya está sobre el eje X, pero al lado negativo, porque es menos 3. Menos 3. La distancia también del origen a ese punto es, el valor absoluto de Z4 es menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, igual entonces, igual a 3. Y el ángulo, este será el ángulo 180 grados, ¿no es cierto?
el tita 3 positivo. Entonces, 180 grados es un pi. Entonces, Z4 será igual a 3 por E elevado a pi por I. ¿Alguna aclaración sobre estos jóvenes? Ingeniero, ¿puede volver a mostrarla cuando es 0, por favor? El número 4. Número 4. ¿Cuál? Aquí el número 4. Y es un punto aquí, ¿no es cierto? Al lado negativo. Y el ángulo tita es este. Tita. En este caso 4, ¿no? Ahí es 180 grados. 180 grados o un pi. Ahí entonces solamente es la distancia, es como indicamos aquí, en el del 4, ¿no? 3. Este es menos 3. Entonces el ángulo es un pi. Entonces Z4 será 3 por E elevado a pi por I. ¿Eso vale? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Clarísimo, clarísimo. Punto aparte. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿listo? Por lo menos yo creo que ya terminamos de estas. La etapa se terminó de inscripciones, no sé, adición o algo así. Ya para que avancemos ya nuestra clase completa. Por Recién ahora, empezó el enero de la edición. Está bien, ingeniero. ya mañana más entonces, pero no podemos dejarlo. Mañana más avanzaremos ya así unos 40 minutos. ¿Sí? Y ya la siguiente semana ya completamos nuestra hora. ¿Listo? Por ahora no hay más. Enseguida termina la clase y por supuesto les envío el avance de hoy. ¿Listo? Chao, jóvenes.